Debido a este inconveniente, la clase se va a hacer y de aquí en 8 días me van a presentar un ensayo del segundo capítulo de la tesis que voy a enviar. No tiene 0,5 adicionales. El que no me lo presente tiene 0,5 menos. Profe, ¿estamos? ¿puedo decir algo, profe? No. No, pero no. Seguimos. Entonces, ¿qué pasaba? Con la mayor demanda agregada, perdón, con el mayor gasto público, la demanda agregada tiende a ser ¿qué? Mayor, pero eso lógicamente disminuyó las tasas incrementó las tasas de interés, bajó la inversión y bajó el consumo. Y por la revaluación bajó el ¿qué? Las exportaciones netas. Bien, ¿qué es lo lógico que se esperaría? Que la mayor demanda de dinero, que es acá, el gasto del gobierno, genera una variación de las tasas de interés. Las tasas de interés en Colombia durante 1990 hasta 1998-99 fueron una de las más altas. Tasa de interés activa, variación porcentual. Estamos hablando de una tasa de interés del 40, más o menos del 35 al casi 50%. No hay actividad económica que te rente un 45-50%. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les decía que la mayor tasa de interés disminuye la inversión, ¿verdad? Pero muchas veces la mayor tasa de interés puede verse acompañada con una mayor ganancia, ¿sí o no? ¿Verdad? Listo. Pero entonces, ¿qué actividad económica con esta crisis que teníamos puede tener una rentabilidad del 50%? Ninguna. Y entonces, ¿qué pasa con la inversión? Se cae, se derrumba, lógicamente, y eso acompaña a la crisis. Es decir, ¿esto es consecuencia de qué? Es consecuencia del mayor gasto que generó el efecto conocido como efecto desplazamiento. Esa es la parte de aquí. Bien. Lo que cabría preguntarse ahora es, ¿por qué se elevó tan excesivamente el gasto público? Que de hecho se elevó, la tendencia era ascendente, aun cuando existía a finales de los 80 un conjunto de lineamientos que para insertar la economía en el ámbito internacional exigían, entre otros puntos, el saneamiento de las finanzas públicas. Algo fundamental que en Colombia existe, o que se dio, es lo que se conoce como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington dejó unos lineamientos para que las economías que quieran integrarse o estar inmersas dentro de ese proceso de globalización, uno de los elementos fundamentales es que ¿qué? Es que haya saneamiento de las finanzas públicas. Es decir, que no haya ni déficit ni superávit fiscal. Pero Colombia, ¿qué le pasaba? Tenía un déficit pues abismal. Y ese déficit era tan grande que no se subsanó con lo que recibía internamente a partir de impuestos y otros ingresos, sino que debió financiarse ¿con qué? Con deuda. ¿Y deuda proveniente de dónde? Del extranjero. Y que eso nos agravó más la crisis. Bien. Entonces, la rápida e indiscriminada liberalización de la economía colombiana, así como le abrió las puertas de un comercio a nivel mundial, lógicamente muchos de nuestros productos ahora tienen mercado internacional, eso es algo positivo, la expuso también a nuevas condiciones para las cuales no estaba preparada. Eso es lo que le critican hoy en día al famoso TLC, porque se teme que ¿qué? Que el TLC sea un proceso muy similar a lo que se viene con el proceso de apertura. Y es que muchas veces podemos endeudarnos mucho en el extranjero, que se generen gastos adicionales y eso traerá ¿qué? Una nueva crisis. Y que se quiebren sectores como lo de los cereales. Me comentaban, y de hecho es cierto, lo de la leche. Se menciona que una cantidad de X de leche producida en Holanda y puesta en una tienda en Colombia produce menos, en Pasto particularmente, cuesta menos que una bolsa de leche o una cantidad de leche la misma producida en Catambuco en los lácteos. O sea, es increíble que un litro de leche, digamos, producido en Holanda, casi que del otro lado del mundo, puesto en la misma tienda, te cueste menos que algo producido en la misma ciudad. Y eso lógicamente no somos competitivos ante eso. Y si generamos apertura, es la crítica que se hace al TLC, puede generar esta situación, que se acabe el sector lácteo, por ejemplo, para nosotros. ¿Cuáles son los pros? Es decir, eso se critica al TLC. ¿Cuál es el pro? Que muchas veces podemos tener mayores aperturas, podemos importar con menos aranceles y esas importaciones pueden ser ¿en qué? En tecnología y equipos. Y eso puede generar un bienestar. Y con lo que se está haciendo con el nuevo
lo que se hacía antes el agro ingreso seguro con el nuevo programa, lo saben para DRE se llama, ¿verdad? DRE, desarrollo rural. con equidad, sí. Desarrollo rural, DRE, sí, así se llama. ¿No boniques también para eso? Tienden a fortalecer lógicamente la mayor apertura. Se dice que se van a generar cadenas productivas y esas cadenas productivas con asociatividad se forman organizaciones o entidades las cuales ¿qué? Pueden solicitar créditos y con esos créditos hacer tecnificación y sacar productos mejorados. Es una de las líneas que se manejan. Lógicamente pues todo va en función de esa situación. Bien. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con el gasto público? Aumentó. Aumenta. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Aumenta. ¿Qué va a pasar con la inversión? Disminuye. Lo lógico que la inversión desde 1994, miren el comportamiento tan tenaz que tiene. Y es que la inversión desciende. Al tener unas tasas de interés tan altas, la inversión lógicamente tiene que tocarse. Debe tocarse. No podemos seguir a ese ritmo. ¿Cómo yo voy a invertir si las tasas de interés están tan altas? Si hay un alto desempleo, nadie tiene plata, nadie me consume. Y entonces yo no produzco, yo no invierto en economía. Y entonces la inversión lógicamente cae. La tasa de cambio real. ¿Qué es el índice de tasa de cambio real? El índice de tasa de cambio real es cuántos pesos entregas por dólar, pero con una base 100. Cuando la tasa de cambio real se disminuye, significa que entregamos menos pesos por dólar. Cuando la tasa de cambio real sube, o el índice de tasa de cambio real sube, significa que entregamos ¿qué? ¿No será menos pesos? Perdón, más pesos por dólar. Y entonces, cuando la tasa de cambio real baja, significa que estamos revaluados. Cuando la tasa de cambio real sube, significa que estamos devaluados. Bien. ¿Qué pasaba con el gasto público? Y sigo enlazando. Subió. ¿El gasto público? Subió. Sube la demanda de dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa con las tasas de interés? Baja. ¿No será que sube? Sube las tasas de interés. ¿Qué pasó con la inversión? Baja. Al haber tasas de interés muy grandes, ¿qué hacen los capitales extranjeros? Llegan más dólares y menos pesos. ¿El dólar se vuelve barato o caro? El dólar se vuelve barato y el peso se vuelve caro. Significa que vamos a entregar menos pesos por dólar. Miren la tasa de cambio real. Aquí nos estamos revaluando, muchachos. ¿Por qué? Porque estamos entregando menos pesos por dólar. Y eso también colaboró con la crisis. ¿Esto qué efecto tiene sobre las exportaciones netas? ¿Las aumenta o las reduce? Las reduce. ¿Por qué? Porque ahora es más caro el peso, no nos van a comprar, es más barato el dólar, vamos a comprar más en el extranjero. ¿Sí es claro, verdad? Bien. Empezamos a enlazar cositas. Es tasa de cambio real. Las importaciones. Pero tú me puedes decir, pero en esta parte las importaciones suben. Claro, ¿por qué? Porque como tú pedías plata y era una exigencia que un porcentaje de ese dinero se gastara en bienes importados, lógicamente, ¿qué? Se importaba demasiado. Pero si llegamos a este punto, 94 en adelante, ¿por qué las importaciones caen? Porque si ni siquiera tienes para consumir internamente, mucho menos vas a tener ¿para qué? Para importar. Decíamos, el ingreso inicialmente se gasta en consumo, ¿verdad? Una parte se ahorra, otra parte se paga impuestos. Y si sobra, si tu ingreso es cómodo, tú tienes la posibilidad de importar. Y como no tienes empleo, el consumo está bajo porque no hay inversión, porque no hay exportaciones netas, pues las importaciones caen. Y esto no significa que las exportaciones netas suban. No, sino que así como bajan las importaciones, ¿qué le pasa a las exportaciones? Bajan más. Y entonces, me explico. Bajamos las importaciones en 5. ¿Qué hace esto con las exportaciones netas? Aquí las exportaciones netas no es la que aumentan. Cuando bajan las exportaciones netas suben, ¿verdad? Pero lo que pasaba es que así como bajaban las importaciones, bajaban las exportaciones en 10. Y entonces, lo que estabas ganando aquí de exportaciones netas, lo estabas perdiendo con creces acá. Entonces no te sirve. Es lo que pasaba a nivel colombiano. Entonces, en esta parte es por el boom de productos importados. Recuerdan que se pedía deuda, o se pedía plata, se incrementaba deuda y las importaciones suben. A partir de aquí
el ingreso es muy limitado. Al ser el ingreso limitado, si no te alcanza ni siquiera para consumir internamente, no había para pagar impuestos, es decir, se disminuye la base, por eso el gobierno pide plata, entonces lógicamente no puedes importar. Analicemos las exportaciones ahora. Bien, este es un pie de página, a ver de dónde lo obtuvimos. De Sarmiento Palacio. Sarmiento Palacio, ¿qué nos dice? La situación se torna cada vez más compleja por el... bueno, esto lo leemos ahora. Miren las exportaciones. Así como las importaciones bajan, pero tienen un comportamiento, pues digamos, tendencialmente ascendente al inicio de la década, las exportaciones tienen un comportamiento totalmente, ¿qué? Descendente en toda la década. Y son negativas, miren. O sea, son 3 puntos en los cuales son negativas. Y eso es complicado. Es decir, bajamos las importaciones porque no teníamos cómo comprar. Pero bajamos las exportaciones también porque no es posible que nuestra industria sea competitiva. Bien. Ahora, vamos a esta parte. La situación se torna cada vez más compleja por el error de diagnóstico que presupone que la crisis es originada por el gasto público, cuando este es solo una compensación al déficit generado por la apertura. O sea, déficit y apertura son uno solo, no tienen la culpa uno solo. Así, los intentos por reactivar la economía reduciendo la tendencia del gasto ocasionan efectos opuestos que llevan a acentuar la política equivocada. No será fácil para el país salir del hueco cuando se supone que un instrumento contractivo es expansivo. Tal como ha ocurrido en los últimos 5 años, la insistencia en contraer el gasto da resultados opuestos a los buscados. Me explico, ¿qué dice Sarmiento? ¿Qué es lo que quiere decir Sarmiento Palacio con esto? Tú tienes que lo inicial en Colombia fue que incrementó el gasto público, ¿verdad? Al incrementar el gasto público, bajó la inversión, bajó el consumo y bajó las exportaciones. Listo. Ahora, el gobierno dice, pues si la causa fue incrementar el gasto, ¿la solución es qué? Reducir el gasto. Entonces, demos un componente esencial. La demanda agregada, y vamos a dar unos valores muy didácticos, es 10 más 10 más 10 más 10. Digamos, esto es consumo, esto es inversión, esto es gasto y esto es exportaciones netas. Y entonces con el efecto de desplazamiento esto sube, digamos, a 50. ¿Verdad? Y esto es 10, esto es 10 y esto es 10. Pero finalmente, como esto sube, ¿qué le pasa a las tasas de interés? Sube. Digamos que es 40. Aumenta. ¿Qué le pasa a la inversión? Cae. Supongamos un punto muy extremo, 0. ¿Qué le pasa al consumo? Cae. ¿Qué le pasa a las exportaciones netas? Caen. El único que soporta la demanda agregada, ¿quién es? El gobierno, ¿verdad? Aquí la demanda agregada, ¿cuánto era? 40. Aquí la demanda agregada, ¿cuánto es? 40. Generas déficit, lógicamente, y por eso tienes que pedir plata. Pero, un error conceptual del gobierno, y es el siguiente. Primer error conceptual. Supone que si la causa del problema fue aumentar el gasto, la solución del problema va a ser ¿qué? Reducir el gasto. Bajas esto y lógicamente no tenías aquí nada, aquí nada, aquí nada, y esto que era lo único soporte que tenía la economía colombiana, la bajas. ¿Qué le pasa a la demanda agregada? Cae. Tiene que caer. Lo mejor sería implementar la tasa de inversión. Incrementar el gasto público, pero focalizado. ¿En qué? En elementos que generen valor agregado. Al principio ya hablaba del sector de la construcción. El sector de la construcción es para nuestro país uno de los sectores que más dinamiza la actividad económica. ¿Por qué? Si ustedes miraron o lo van a mirar en cuentas nacionales, el sector de la construcción es uno de los que más eslabones o la cadena productiva más grande. ¿Qué significa? Que genera empleos directos e empleos indirectos. Y entonces, si tú introduces o generas inversión en el sector de la construcción, la economía se dinamiza muy rápido. No va a ser lo mismo invertir o generar gasto público en burocracia, en deuda y en corrupción que gastar o hacer gasto público en infraestructura. Tiene un efecto multiplicador mucho más grande, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, burocracia. Tú generas gasto público aumentando el Senado. La propensión marginal al consumo de esa gente, ¿cómo es? Es muy baja. ¿Eso dinamiza la actividad económica? No, pero si tú, digamos, realizas la reestructuración de la vía doble calzada Tumaco-Pasto
¿Qué genera eso? Contratación de mano de obra directa. ¿Y es gente que? Mano de obra no calificada, digámoslo así, ¿verdad? Son gente de condiciones pues menores. La propensión marginal al consumo es ¿cómo? Alta. Entonces, cualquier ingreso, ¿hacia dónde va? Al consumo. A consumo, míralo aquí. Y a mayor consumo, ¿qué pasa con la inversión? Se ve estimulada y lógicamente se le activa la actividad económica. ¿Sí es claro? Bien. Analizamos importaciones y exportaciones. ¿Por qué se dio que hicieran esa digamos, esa locura locura ahí. Bien. Que estudiaban, ¿o qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó ahí? Que se analiza la economía colombiana desde una óptica neoclásica. Ese fue un error garrafal. Es decir, para generar la crisis no se analizaba desde el punto de vista neoclásico. Entonces, ¿qué decían desde el punto de vista antes? Incrementemos el gasto para dinamizar la actividad económica. Pero cuando ya estaba esta situación, adoptaron la situación neoclásica. ¿Qué dicen los neoclásicos? Que el gobierno, ¿qué debe hacer? No debe intervenir. Entonces dice, desde la teoría neoclásica nos dice que no debemos intervenir, entonces disminuyamos el gasto. Cometen primer error. ¿Listo? En síntesis, la efectividad del gasto público depende de su estricta focalización en actividades productivas, más que en el siempre inexorable pago por servicios de la deuda y la no menos perjudicial burocracia y corrupción. Desafortunadamente nuestro país goza de estos elementos muy malos. Asimismo, su conveniencia viene dada por situaciones donde la inversión esté deprimida y el sistema se encuentra en fases de creciente desocupación. Eventos estos donde no hay efecto de desplazamiento, puesto que la economía desconocería el nivel de pleno empleo y por lo que finalmente la inversión y el gasto pueden tornarse complementarios. ¿Aquí se generó efecto de desplazamiento? Sí. Sí, porque existía nivel de consumo, nivel de inversión y nivel de exportaciones netas. ¿Acá habría efecto de desplazamiento? No, ¿por qué? Porque no existía esto, es decir, estaban muy deteriorados. Y entonces, si aquí incrementas el gasto público, en lugar de contraerlo, puedes tocar en cierta parte esto. Lo que yo les digo. Aquí, ¿por qué no puede haber efecto de desplazamiento? Pues porque la inversión es cero. ¿Qué inversión vas a sacar si no hay? ¿Qué consumo vas a sacar si no existe? En cambio, al aumentar el gasto público focalizado, estricta focalización, ¿dónde está? Aquí está. Un gasto público bien focalizado puede incrementar la demanda agregada al consumo y la inversión y reactivar la economía. Bien. ¿Por qué afectamos al sector privado? Por las mayores tasas de interés. Esto es sector privado, esto es sector privado y esto es sector privado, ¿verdad? Bien. Si hay mayores tasas de interés, se afecta eso, se afecta eso, se afecta esto. Somos sectores privados. Bien. Calor. Entonces, por eso digo, la conveniencia de una política fiscal expansiva viene cuando la economía desconoce el nivel de pleno empleo. No hay pleno empleo, que es el caso que nosotros teníamos con la crisis. Aquí no hay efecto de desplazamiento y ahí sí es necesario gasto público. Y la pregunta ahora, ¿y la política monetaria? ¿Qué pasó con la política monetaria? Ese fue otro grave error a nivel nacional. ¿Por qué? Se estaba hablando de un esquema neoclásico, ¿verdad? Listo. El esquema neoclásico desde el punto de vista monetario ¿concibe o no concibe la teoría cuantitativa del dinero? Sí. Dice que sí, sí existe. ¿Qué dicen ellos? Mayor oferta monetaria, mayores A mayor oferta monetaria, mayores precios. ¿Qué pasa con el salario real? disminuye. Disminuye y lógicamente esa es la idea. Es decir, el gobierno puede no estar intencionado, pero el análisis que se hacía era él. Si aumentamos la cantidad de dinero, eso incrementa ¿qué? El nivel de precios. Y al aumentar el nivel de precios, los salarios reales disminuyen y afectamos aún más esta economía. Entonces tomémoslo por la otra punta. ¿Cuál es? Al disminuir la cantidad de dinero, el nivel de precios baja. Por teoría cuantitativa, ¿verdad? Al bajar la cantidad de dinero, el nivel de precios baja. Al bajar el nivel de precios, ¿qué pasa con el ingreso real? Aumenta, el consumo aumenta, la inversión aumenta y somos más competitivos. Esa es la idea del gobierno, por concepción neoclásica. Desafortunadamente, en Colombia ocurrió lo contrario. Y es que teníamos una tasa de interés altas o bajas. Altas. Si contraes más la oferta monetaria, ¿qué hace con las tasas de interés? Las eleva aún más, pues las sube más. ¿Sí es claro? Las dispara. ¿Y entonces qué va a pasar?
oferta monetaria en Colombia? O sea, esa es la cantidad de dinero circulante en la economía. La oferta monetaria es totalmente, ¿qué? Descendente. Descendente. Pero, profe, llega a ser negativa, ¿no? No, Sí. no. Sí, Puede ser. Esta parte, mira. Ya. ¿Cuándo es una oferta monetaria negativa? ¿Cuándo? Antes de que me pregunten ustedes también. ¿Cuándo es una oferta monetaria negativa? El Banco de la República hace una emisión que se llama emisión primaria. ¿Qué significa eso? Fabricar billetes y monedas, ¿verdad? ¿Por qué fabrica billetes y monedas? Ustedes lo conocen muy bien. Aquí, por las condiciones atmosféricas, se deterioran muy rápido los billetes, ¿verdad? Y hay unos billetes de 1000 que pues no se vuelven se deterioran mucho. Entonces, esos billetes van al Banco de la República y el Banco de la República está en la obligación de ¿qué? De dotar o reponer esos billetes. Aquí, en estos casos, lo que hace es que la cantidad de oferta monetaria se redujo, es decir, no se repuso, por ejemplo. Y entonces, habían 40 billones de dólares en la economía y ahora hay 35 billones de dólares. Entonces hay una variación ¿qué? Negativa, que es esa parte. ¿Listo? Es la explicación que se puede dar. Lo que hay que entender, ¿cuál es la idea del gobierno? Bajar la oferta monetaria, ¿para qué? Para que baje la inflación y ¿qué? Y suba el salario real, y suba el consumo y suba la inversión. Es la idea que tenía. Desafortunadamente, ¿cuál fue el impacto? Bajó la oferta monetaria, subió la tasa de interés y se ocurrió el efecto totalmente opuesto al que se esperaba. El pensamiento ortodoxo, gobierno, que asiste a las decisiones de política económica, regularmente ha estado convencido de que con bajos índices de precios, ocasionado por esto, la oferta monetaria real se elevará, disminuyendo las tasas de interés o los tipos de interés, reactivando los niveles de inversión, la demanda agregada, la producción y el empleo. Eso es lo que se cree. Dime. Sí. ¿A mí? sí. Dime. Ajá. Perfecto. Yo lo estoy. Yo. Ah, perfecto. Qué bueno. Listo. Bien. Vale, listo. Muchísimas gracias, mi mamá. Bien. Lógicamente, si nosotros cruzamos, silencio acá, si nosotros cruzamos oferta monetaria con inflación, fácilmente podríamos concluir que ¿qué? Que el gobierno pues le dio donde era. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero se redujo y la inflación también ¿qué? Se redujo. Entonces decimos, perfecto, pues ahí las cosas están haciéndose bien. En Colombia, la progresiva caída de los precios, si bien han implicado un ascenso en la oferta monetaria real, que durante los últimos años ha coayudado, en compañía de la restricción del gasto público, un importante declive de las tasas de interés, no ha incentivado los niveles de inversión, producción, empleo y lógicamente demanda. Estos precios esencialmente no caen porque la oferta monetaria caiga. ¿Por qué caen los precios? No hay quien compre. Porque no hay quien compre. Y si no hay quien compre, empiezan los productores ¿a qué? A bajar precios, a generar ofertas, a generar promociones. ¿Con el fin de qué? Ellos tienen IU mayor o menor que cero. Menor que cero. ¿No será mayor que cero? Mayor que cero. Sí, claro. Pero Entonces tienen mucho acceso, nadie está comprando, entonces ¿qué pasa? Empiezan a generar promociones. La concepción en crisis es tratar de perder lo menos posible. Ya no, ni siquiera vas por ese margen de ganancia, sino que aminorar las pérdidas. Entonces, esta condición de la inflación, ¿verdad? Es consecuencia. Si bien esto puede generar una ayuda, no es consecuencia directamente o solamente de esto. Es consecuencia de ¿qué? De una crisis de demanda. Así como había inflación de demanda, y es cuando la demanda sube, ¿verdad? Ante una oferta constante, aquí hay deflación de demanda. ¿Por qué? Porque la inflación, la demanda baja ante una oferta constante y por tanto los precios tienden a disminuir. No hay nada, no hay plata, por efecto, no tienes trabajo. Esa es la demanda interna. Lógicamente hasta el 92. ¿Quién soportaba en esta parte la demanda? Los gobiernos. El gobierno. Pero finalmente el gobierno está en déficit, no puede soportar, baja el gasto público y como el consumo, la inversión y las exportaciones netas no habían como tal, esto se deteriora, imagínense. Esto es muy similar al PIB, ¿verdad? La demanda interna más o menos baja a un 9% negativo. El PIB cae a un 4.2% negativo. Esa es la crisis del 99. Es la crisis del 99. Esa es la pregunta yo.
En esta parte tenemos que la producción es negativa de 4.2, que el desempleo es del 20.5% y la demanda interna es negativa en 9%. O sea, es muy grave la situación. El gráfico 17 nos decía este sí. El gráfico 17 es una prueba irrefutable. El gráfico 17 es una prueba irrefutable que el manejo monetario, silencio muchachos, que el manejo monetario visto de manera independiente ha fracasado. Es decir, que esta parte, esto no es tan útil, porque si esto fuera muy útil, bajas la inflación, pero ¿qué pasaría con la demanda? Aumentaría. Aumenta, ¿por qué? Porque sube la inversión y todo ese elemento, es decir, sube el ingreso real y el consumo y la inversión sube. Entonces, en Colombia, a ver, ¿dónde estamos? Aquí el gráfico 17 es una prueba irrefutable que el manejo monetario, visto de manera independiente, ha fracasado. Si la pretendida neutralidad del dinero no existiese, tal como lo argumentó en su tiempo Keynes, ante la prolongada contracción de la oferta monetaria, no le seguiría con inmediatez una caída de los precios, sino que la consecuencia inicial sería inevitablemente un incremento de las tasas de interés, como ha ocurrido en Colombia durante los últimos años que antecedieron la depresión. Es decir, en Colombia se asumía que el dinero era neutro. ¿Qué significa que el dinero es neutro? Solo afecta variables nominales. Entonces, a menor dinero, la inflación. A menor dinero, ¿qué pasa con la inflación? Bajaría. Y eso, es decir, solo se afecta la inflación, ¿verdad? Lo que pasó acá es que el dinero no es neutro. La menor cantidad de dinero subió las tasas de interés, bajó la inversión, bajó el empleo, disparó el desempleo y bajó la producción. Sí, el dinero en Colombia no es neutro. Bien, la política monetaria contraccionista desarrollada por el Banco de la República para doblegar la inflación, por eso es, y esa es la respuesta del parcial de hoy. ¿Sí? La respuesta del parcial de hoy. ¿Qué relación hay entre los precios internacionales del petróleo y el comportamiento de la política monetaria? ¿Los precios del petróleo a nivel internacional son altos o bajos? Altos. Altos. El precio del petróleo en Colombia está anclado a esos precios. ¿Qué significa? Que si el precio del petróleo internacionalmente sube, obligatoriamente jala al precio colombiano del petróleo. Perfecto. ¿Qué pasa con los derivados del petróleo? Sube. Un derivado del petróleo. Nosotros importamos gasolina procesada. ¿Qué pasa con los costos de producción? Suben. Hay una inflación que se llama inflación de costos. Eso significa que los bienes y servicios en la economía, ¿qué hacen? Suben de precio. Para controlar la inflación, Colombia aplica teoría cuantitativa del dinero. ¿Política monetaria? Restrictiva. ¿En qué consiste? En aumentar las tasas de interés. Aumenta la tasa de intervención del gobierno. ¿Eso obliga a qué? A que la gente no pida mucha plata y sí ahorre, haciendo que la cantidad de dinero disminuya y los precios bajen. Bien, la política monetaria contraccionista desarrollada por el Banco de la República por doblegar la inflación propició para el año 90-99 un incremento de las tasas de interés. Insistir en que la política fiscal es totalmente responsable de este último evento desconocería evaluar las secuelas que ha comprometido la lucha contra la inflación. Bien. De igual manera, pretender que la política monetaria es la única causante del aumento de las tasas de interés constituiría un análisis parcializado, cuando desde una óptica más objetiva lo que sí es percibible es la descoordinación de políticas. Implementas política fiscal expansiva para no aumentar las tasas de interés. ¿Qué política monetaria debes